Buen día, hoy compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 de la clase de Derecho Procesal Civil número 1. El día de hoy les vamos a hablar sobre la subsanación de defectos procesales y sus excepciones. Nuestro grupo está conformado por Luis Miguel Sosa, María Alejandra Lobo, Leslie Araceli Vela y mi persona, Chedin Nayeli Chinchi. Yo les hablaré sobre el examen de defectos procesales. Entonces, una vez descartada la conciliación, se procede al análisis de los defectos procesales que adolezcan los escritos de demanda y de contestación o las propias partes. Puede afirmarse que el objeto de esta fase procesal pues se examinan los defectos procesales que supongan un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo. Se trata, en definitiva, como ya anunciábamos, de evitar que en el momento de dictar sentencia el juez encuentre obstáculos procesales o de forma que le impidan resolver a fondo el litigio. Puede, pues, decirse que la audiencia preliminar tiene por finalidad detectar tanto los defectos insubsanables antes de que se lleve a cabo la práctica de prueba, de manera que se ponga fin al procedimiento sin la pérdida de tiempo y dinero que supondría llevar a cabo la actividad probatoria, como los defectos subsanables, a fin de dar la oportunidad a las partes para que los corrijan y puedan pasar de esta forma a la actividad probatoria y a la resolución de fondo. En el artículo 449 del Código Procesal Civil enumera las deficiencias que pueden ponerse de manifiesto en la audiencia previa. 1. La audiencia continuará con el examen de cualquiera defectos procesales alegados por las partes en cuanto supongan un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo, incluidos los referidos a la falta de capacidad, representación y postulación, indebida acumulación de pretensiones, falta de litis consorcio, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda o la contestación, litispendencia y cosa juzgada, inadecuación del procedimiento o compromiso arbitral. Número 2. El demandante y reconveniente podrán poner de manifiesto en la audiencia los defectos procesales de capacidad, representación y postulación que se observen en la contestación a la demanda o en la contestación a la reconvención, pero no se le admitirá ningún otro. Bueno, en definitiva, la puesta de manifiesto y el intento de subsanación o remedio de las deficiencias procesales tienden a clarificar los aspectos procesales que puedan ser o parecer de alguna manera obscuros. Como siguiente tema tenemos los insubsanables. La comprobación de la existencia de defectos procesales que sean insubsanables, es decir, que no tengan remedio y sin cuya sanación de alguna manera pues no pueden continuar el proceso que se aboca, irremediablemente a la finalización del mismo. Y así es como lo establece el primer inciso del artículo 450 del Código Procesal Civil, que dice: cuando el defecto procesal examinado y apreciado por el juez resulte del todo insubsanable, se ordenará el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Entonces, la terminación del proceso en tan temprana fase impide el examen judicial de las pretensiones contenidas en la demanda. Entonces, por tal motivo, no se llega a producir la cosa juzgada y en consecuencia puede reproducirse la discusión en otro procedimiento siempre que no lo impide la concurrencia de deficiencias insubsanables. Puesto que esto pone fin al proceso, el acuerdo de sobreseimiento puede adoptar o debe adoptar la forma de auto. En cuanto a los defectos que pueden alegar el precepto, enumera como tales la falta de capacidad, representación y postulación, indebida acumulación de pretensiones, oscuridad, ambigüedad en el modo de proponer la demanda o la reconvención.
litispendencia y cosa juzgada, inadecuación de procedimiento o compromiso arbitral. Dicho lo anterior, yo les hablaré sobre la litispendencia y cosa juzgada. Entonces, la litispendencia y la cosa juzgada impiden que se sigan simultáneamente dos procesos sobre el mismo objeto y entre los mismos sujetos. Ambas situaciones son en realidad lo mismo, pero considerado en diferente momento procesal, mientras que la cosa juzgada en sentido material excluye la decisión sobre un proceso ulterior igual al que ya ha sido resuelto por sentencia firme. La litispendencia produce igual efecto mientras este último no esté finalizado por sentencia o la misma no ha ganado firmeza. Dice el artículo 455.1, cuando se hubiera denunciado la litispendencia o la cosa juzgada o en este defecto fuera apreciado de oficio por el juez, se pondrá fin al proceso en el acto con archivo de las actuaciones. Número 2. No obstante, si el caso entrañara especial dificultad, el juez podrá resolver la cuestión en los 5 días posteriores a la audiencia que proseguirá para cumplir las restantes finalidades. Entonces, estas sesiones ambas pueden ser apreciadas de oficio. Esto ha sido todo por mi parte y los dejo con mi compañera María. Buenos días, abogado y compañeros. Mi nombre es María Lobo y yo voy a hablar acerca de la inadecuación del procedimiento. La cuantía y la materia sirven para determinar el procedimiento adecuado con arreglo a una serie de normas de obligada observancia, cuya aplicación se controla de oficio en el artículo 403 de nuestro Código Procesal Civil. Con arreglo a las mismas, se distribuyen los litigios para el cauce procesal que la ley define como adecuado en cada caso. Sobre todo, dichas normas sirven para distinguir entre proceso ordinario y abreviado. El control de la adecuación del procedimiento puede realizarse de oficio. El artículo 403 en su numeral 1 dice que las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tiene carácter imperativo y podrán ser apreciadas de oficio por el juez, que si considera que el proceso determinado por el actor no corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la demanda, dará al asunto la tramitación que corresponda. Puede también efectuarse a instancia del demandado, que opondrá la excepción correspondiente a la contestación de la demanda, en cuyo caso se debatirá de forma contradictoria en la audiencia preliminar. Con arreglo al artículo 456, que establece lo siguiente, que cuando se hubiera denunciado por error en la vía procesal que se estuviese siguiendo por discrepancia a la naturaleza de la pretensión, en el valor de la misma o en la forma de calcularlo, se oirá a ambas partes. El juez resolverá en el acto lo que procede y si hubiere de seguirse el procedimiento abreviado, citará a las partes a la audiencia del mismo. La decisión judicial puede consistir simplemente en rechazar la excepción. En el caso de que sea abreviado el proceso adecuado, la solución que se adopta consiste en simplemente citar a las partes a la audiencia por la que discurre la actividad procesal fundamental en dicho proceso. Ahora, como siguiente punto, tenemos el compromiso arbitral. El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos al margen de la jurisdicción. La decisión la adopta un tercero a los contendientes, que se caracteriza por haber sido designado por estos con el grado de importancia de confianza en el decisor que ello implica. El artículo 36 de la Ley de Conciliación y Arbitraje excluye la competencia jurisdiccional cuando media un convenio arbitral, y en el artículo 41 de la misma norma dispone el tribunal ante el que se plantea una controversia sometida a convenio arbitral debe inhibirse de conocer el caso cuando se le solicite la parte judicialmente demandada. En tal supuesto, dicha parte puede oponer la excepción de arbitraje, que habrá de ser resuelta de plano y sin lugar a recurso alguno contra la decisión. La existencia de previo convenio arbitral y la exclusión de la intervención de los tribunales de justicia comporta que si el tribunal aprecia por ello la falta de jurisdicción, deberá dar fin al proceso sin perjuicio del derecho de las partes de acudir al tribunal arbitral. Así lo dispone el artículo 457 del Código Procesal Civil, que dice: cuando se hubiere denunciado la falta de jurisdicción por existir el compromiso válido de someter el litigio a la decisión de árbitros, se pondrá al
y archivo de las actuaciones, reservando las partes de su derecho para acudir a la decisión arbitral. Siguiente punto, los subsanables. La posición de la norma ante los defectos susceptibles de remedio es procurar la sanación de las deficiencias, dando lugar a las partes a dicha subsanación. Se procura así la continuación del proceso y que la decisión judicial que se adopte al final del mismo sea de fondo y deje definitivamente resuelta en sede judicial la divergencia existente entre los litigantes. Aunque en los preceptos que le siguen se detalla de manera en que debe actuarse ante cada una de las diversas deficiencias, el inciso segundo del artículo 450 de nuestro Código Procesal sienta el principio general de facilitar la subsanación de los defectos, procurando así la continuación del juicio. Este artículo establece, si el defecto fuera subsanable, se concederá a las partes un plazo no superior a 10 días para que lo subsane, transcurrido el cual, sin haberlo hecho, se ordenará el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Se concede a la parte a la que es reprochable el defecto o que adolece del mismo la ocasión de subsanarlo. El juez, quien decide el plazo de subsanación, que no puede ser superior a 10 días, y si no se aprovecha la oportunidad y de no ser remediada la deficiencia, la consecuencia es el sobreseimiento y el archivamiento del procedimiento. En los siguientes artículos se detallan las diversas deficiencias que son susceptibles de impedir el avance del proceso. Como se verá, coinciden en el planteamiento en las líneas generales. En primer lugar, se otorga la oportunidad de subsanación. Si no se remedia el defecto, se adopta la resolución que es procedente en cada caso. Eso ha sido todo por mi parte. Las dejo con mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es Leslie Araceli Vela y yo les voy a hablar de la capacidad representación y postulación, y por último también sobre la acumulación. Con arreglo al artículo 451 de nuestro Código Procesal Civil, nos dice que, número 1, si los defectos denunciados y examinados se referirán a la capacidad, representación o postulación y fueran subsanables, el juez otorgará un plazo máximo de 10 días para proceder a su debida corrección, suspendiendo a tal efecto la audiencia, salvo que la parte estuviera en disposición de sanarlos en el mismo acto. Subsanados los defectos procesales, se reanudará o continuará en su caso la audiencia. Número 2. Si transcurrido el plazo señalado, el demandante o el reconveniente no hubiera acreditado ante el juez la subsanación de los defectos procesales, se pondrá fin al proceso con sobreseimiento y archivo de las actuaciones realizadas hasta el momento, sin perjuicio del derecho de la parte a volver a plantear la pretensión si ello resulta posible. Número 3. En el plazo otorgado, el proceso seguirá su curso con la declaración de rebeldía y sin que quede constancia de las actuaciones que hubiera realizado. Se ofrece un tratamiento conjunto a todos los defectos atenientes a los presupuestos o requerimientos procesales relativos a las partes, así como la postulación mediante profesional que ostente la defensa y representación. Aunque en el artículo 451 del Código Procesal Civil habla de los defectos denunciados, como si solamente a instancia de parte pudiera surtir algún efecto de existencia de deficiencias afectantes a la capacidad. Ha de tenerse en cuenta que las deficiencias de capacidad y de representación pueden ser apreciadas de oficio en cualquier momento del procedimiento. Con arreglo al criterio general del artículo 450, se procede a un plazo no superior a 10 días para la sanación del defecto. Si se procede al remedio en el tiempo concedido, continúa el procedimiento su tramitación, consistente en examinar la concurrencia de otras deficiencias y proceder con arreglo de las disciplinas de la audiencia preliminar. Si no se subsana la deficiencia, las consecuencias son distintas, según cuál sea la posición del afectado por ella. Número 1.
Si el demandante se pone fin al proceso, si el reconveniente, la finalización del proceso debe entenderse referida únicamente a su reclamación contenida en la reconvención, pues esta deberá continuarse con el examen de la demanda. Número 2. Si el demandante o reconveniente quien no subsanó dice la norma que se procederá a la declaración de rebeldía y continuará el proceso, sin que quede constancia de las actuaciones que hubiese realizado. Nuevamente debe hacerse una precisión respecto del reconvenido, en el sentido de que siendo a la vez el demandante, solamente respecto a de su posición como reconvenido, podrá predicarse la rebeldía y la expulsión de las actuaciones de lo que pueda de lo que hubiera hecho en la condición del reconvenido. Con esto, no obstante, en la práctica será lo normal que la falta de capacidad, representación o postulación afecte a la parte como tal, o sea, actor o demandado. Esto es con independencia de su concreta posición en el proceso. Con el último tema, que es la acumulación, nos dice que la comprobación de si es correcta la acumulación de bienes que el actor llevó a cabo de su demanda es el paso siguiente de la verificación de las cuestiones de capacidad y representación. Dispone el artículo 452 del Código Procesal Civil, nos dice que si en la demanda se hubiese acumulado diversas pretensiones y el demandado se hubiera opuesto motivadamente a su acumulación, el tribunal, oyendo previamente la demanda, resolverá que la misma audiencia sobre la improcedencia o admisibilidad de la acumulación. La audiencia y el proceso seguirán su curso respecto a la pretensión o pretensiones que, según la resolución judicial, puedan consistir en objeto del proceso. El primer control de la acumulación de acciones no es el que tiene lugar al transcurso de la audiencia preliminar, recordando que hay uno anterior y de juicio que en el trámite de admisión de la demanda, ya que en el artículo 96, numeral 4, prevé la inadmisión de la demanda en el caso de la acumulación indebida de las acciones. Cuando la acumulación de acciones se trata de audiencia preliminar, se produce un pequeño debate por cuanto a la denuncia efectuada en tal sentido que el demandado pueda aplicar el actor tras cuya audiencia resuelve el tribunal. Si se acuerda de la acumulación es indebida, continúa el proceso respecto de la acción que pueda deducirse en el mismo. Vemos, por lo tanto, que a diferencia de las anteriores deficiencias, la indebida acumulación de acciones no puede dar lugar a sobrecimiento, sino en todo caso a la marginación de los procesos de la indebidamente acumulada y la continuación respecto a los demás. En relación con la acumulación indebida, puede plantearse en cuestión de si es posible la atención de un juicio de la incorrección de la acumulación en un momento posterior a la audiencia preliminar. El argumento a favor es que si puede llevarse a cabo el control en el momento de la admisión de la demanda, que está en el artículo 96, numeral 4 del Código Procesal Civil, dice que nada debe impedir que se efectúe posteriormente. En contra que ha sido el legislador el que ha fijado el momento procesal en que cabe el ejercicio de este control, que no puede realizarse en otro diferente. Y con esto termino mi presentación y lo dejo con mi compañero Luis. Buen día, abogado, compañeros y compañeras. Mi nombre es Luis Sosa y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el litisconsorcio pasivo necesario, que lo podemos encontrar en el artículo 453 del Código Procesal Civil. Básicamente, el litisconsorcio pasivo necesario pretende que
para la válida constitución de una relación jurídico-procesal, sean llamados al proceso todos aquellos a los que puede afectar directa la sentencia que en el mismo recaiga. Así, posibilitando la presencia en el proceso de todos los que debieron ser parte como interesados en la relación jurídico controvertida. En definitiva, es necesario el litisconsorcio cuando es obligado a hacer valer lo que es la pretensión ejercitada frente a varias personas. Bien, por establecerlo ya sea una norma positiva, por imponerlo en la naturaleza de la relación jurídica controvertida. Entonces, en definitiva, por decirlo con las palabras del artículo 69 del Código Procesal Civil, se produce el litisconsorcio pasivo necesario cuando la decisión de fondo recae en el proceso que afecta de manera uniforme a varias personas consideradas en su conjunto. Entonces, el tratamiento de la audiencia preliminar se contiene en lo que es el artículo 453 del Código Procesal Civil. Pasaremos a la siguiente diapositiva. El litisconsorcio pasivo necesario, artículo 453, cuando el actor no estuviera de acuerdo con la falta de litisconsorcio denunciada, deberá presentar la oposición en la misma dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la admisión de la acusación, y juez que resolverá mediante un auto. Bueno, para resumir, podemos definir el litisconsorcio pasivo necesario como esa necesidad que las partes que formen parte del proceso y que puedan verse afectadas o puedan afectarlo lo que es la decisión final, se presenten conforme al proceso. Pasaremos a lo que son los defectos en la demanda, el artículo 454, que es el artículo 1, que cuando se hubiera denunciado la existencia de defectos en la demanda o en la recomendación, o el juez los hubiera apreciado de oficio, pedirá en la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas, y que si no se dieran las aclaraciones o precisiones y los defectos no permitiesen determinar en realidad las pretensiones del demandante, el juez dictará auto poniendo fin al proceso y decretando el sobresentimiento y archivando las actuaciones. Si los defectos se hubieran apreciado en la recomendación, el juez excluirá el proceso y no entrará a resolver sobre ella la sentencia. Básicamente, cuando hablamos de los defectos de la demanda, el tratamiento de los defectos de la demanda en el trámite de la audiencia preliminar puede hacerse de oficio o en virtud de la denuncia de la parte demandada. Es decir, si el juez que no advirtió la deficiencia al admitir la demanda aprecia ahora su insuficiencia o falla de claridad, requerirá la aclaración o precisión que considere necesarias para lo que será interesante la opinión de la parte que haga el reproche de confusión u oscuridad de la demanda en su caso. Es decir, si no se facilitan las aclaraciones requeridas y que sean estimadas necesarias, solamente se producen consecuencias negativas para el demandante en el caso de que no sea posible determinar con precisión las pretensiones, en cuyo caso se pondrá fin al proceso, o si en la recomendación la que adolece de falta de claridad quedará excluida en el proceso, o si es la recomendación la que adolece, ya sea de una falta de claridad, en la que se tenga que subsanar un error, quedará excluida del proceso la pretensión que se incluyó en ella. En la práctica es de esperar que sean excepcionales los casos en que no pueda la parte precisar básicamente su pretensión. En el caso de que no remediándose la falta de claridad, no se llegue al extremo de que hay indeterminadas pretensiones, es decir, sin resolver o sin aclararse, aunque no sea posible el sobreseimiento, se deberá seguir la audiencia. Ahora bien, en el momento de dictar sentencia y valorar la prueba practicada y confrontarla en el contenido de la demanda y sus peticiones, deberá a la tribuna resolver las peticiones poco claras e imprecisas, aplicando lo que son las reglas de valoración y la carga de la prueba. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.